Bueno, vamos a dar comienzo a la porción de lectura ahora que en hebreo es shoftim, que quiere decir jueces. Está en Devarim, que es Deuteronomio 16, 18 al 21, 9. Y el final con los profetas, la Haftará, Isaías 51, 12 al 53, 12. Ok, en la mañana estuvimos en la primera reunión y estuvimos enfocándonos más en la Haftará que en la porción de lectura. Ahora vamos a enfocarnos más en la porción de lectura. Solamente vamos a comentar Isaías 53, ¿verdad? Entonces, pues que el Señor nos vaya guiando. Bendito Abba, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia. Gracias porque somos parte de esta quejilá, como bien se oró hace un momento. Gracias por el privilegio de estar perteneciendo a ti primeramente, pero también pertenecer el uno al otro. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has planeado, para que seamos como pueblo, como familia, como tu quejilá, Kadoshim, amada, y por la que tú vienes. En tus manos estamos, Señor. Aunque seamos manada pequeña, pequeño remanente, a ti encomendamos nuestras vidas, nuestras fuerzas, y que todo lo que hagamos sea para honra y honor tuyo, para tu agrado. En tus manos encomendamos, Señor, esta reunión. Que haya dirección de tu Ruach. En el nombre de Yeshua, muchas gracias. Amén y amén. Muy bien. Cuando estábamos viendo lo de las primeras, la primera lectura de Shoftim, que es de 16, 18 al 20 más o menos, vamos a leerlo. Dice así: nombrarás jueces. De ahí de la palabra jueces es donde viene el Shoftim, ¿verdad? Los jueces y oficiales en todas las ciudades que Yahweh tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerán la justicia, no harás acepción de personas. Cuando se estaba hablando de estas ciudades, se habla de que se estaban haciendo estos tribunales de justicia, ¿verdad? En las diferentes ciudades. Una ciudad que podría tener menos de 120 personas, se les daban esos 3 jueces, ¿verdad? Para que estuvieran dirigiendo principalmente asuntos de economía, que hubiera problemas entre el pueblo para poder determinar justicia en cada caso. Pero se hacía para mayores, ciudades mayores de 120 personas, se consideraba tener 23 jueces, ¿verdad? Y entonces ya tenían una, ¿cómo se dice? Una más amplia forma de impartir justicia. Podían ya determinar, supongamos, los asuntos que se daban en donde una persona podía perder la vida, ¿verdad? Tal vez para nosotros es un poco extraño, pero pues en el país vecino sabemos que todavía en muchos de los estados pues hay pena de muerte, y en muchos países las hay, ¿verdad? Y tampoco no nos sorprendemos, o sea, como que no nos desgarremos las vestiduras cuando se oiga acerca de que para impartir justicia a veces, no en la palabra de Dios, pero en países que existen ahora, se puede mutilar una mano a alguien que roba, ¿verdad? O en países, en algunos estados, hasta donde yo sé, en un estado, ¿verdad? O provincia, en Indonesia, si se considera a alguien que está en pecado sexual de cualquier tipo menor, pueden ser dado por las cortes de justicia, pues que se les azote públicamente. El hecho de no traer el velo, ¿verdad?, para las mujeres, o que haya pecado sexual, entre ellos la masturbación, el que no se ponga la mujer, que se ponga pantalones y se le advierta y lo repita, pues son azotes públicos. Entonces, esto es en el día de hoy, ¿verdad? Para que no nos así como que, ay, ¿qué es lo que está hablando la Biblia? No, ahorita, en este tiempo, se hace eso. Bueno, cuando la palabra del Señor habla de esto, ¿verdad? Entonces los 23 jueces podían determinar si alguien podía ir a la muerte o no. Entonces el gran Senedril o el gran tribunal era de 71, de 70 jueces más el sumo sacerdote, y ese se daba en Jerusalén y era para cosas pues ya más grandes. Y tenía que hacerse investigaciones muy minuciosas para poder determinar si una persona era culpable o no. En esta parachá se habla del ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí la leyeron? ¿Sí? Entonces ahí es cuando nosotros vemos que dicen, bueno, pues ¿de qué se trata? Y nosotros sabemos que en Yeshua pues debe haber perdón. Pero en ese contexto de Deuteronomio 16, perdón, el ojo por ojo y el diente por diente tiene que ver con el testigo falso. Por ejemplo,
a mí me cae pues muy mal. Ahora, ¿quién escogemos? ¿Sí? Andrés, me cae muy mal, ¿verdad? Y entonces yo quiero que él sea castigado. Bueno, pues porque me cae mal, de alguna manera lo voy a hacer caer en algo o voy a inventar algo para que lo azoten públicamente, ¿verdad? Que le den 40 azotes menos uno, ¿sí? Entonces yo invento que él hizo algo y testifico. Y aún le hablo a un amigo mío, vamos a testificar contra él. Pero Andrés, que es astuto, ¿verdad? Y que pues sabe que lo que estaban haciendo es mentira, ¿verdad? Entonces él manda a hablar a sus testigos y convence al jurado, al grupo de jueces, y dicen, ¿sabes qué? En realidad Andrés es inocente, ¿sí? El que es culpable eres tú, porque querías que lo azotáramos, pero él no es culpable. Entonces, ojo por ojo y diente por diente, los 40 azotes menos unos los vas a recibir tú, me dicen. Y yo, no, bien enojado, ¿no? Quise que lo castigaran y el castigado fui yo. Entonces, en este contexto está hablando del testigo que es falso, del testigo que no está dando buen testimonio y el mal que merece, que quería para el prójimo, que fuera para él, ¿verdad? En fin, bueno, en esto habla de muchas cosas, pero la palabra en este caso, juntamente con la Haftará, habla de algo muy especial que solamente voy a comentar, porque cuando se describe todo el sufrimiento de el Mesías en Isaías 52, ¿verdad? Por ahí está, que creo que en el 52 es del 12 al 15, Isaías 53 completo, describe el sufrimiento del Mesías y habla de algo que está muy especial. Creo que es en Isaías 53, 10 o 9, que habla acerca de cómo es que el Señor, Yahweh, ¿verdad? Nuestro Padre, al hijo que amaba, dice que al verlo sufrir, fue complacido con ello. Entonces hay alguna palabra que se usa en hebreo que es muy curiosa, ¿verdad? Dices, ¿cómo es que fue complacido, ¿verdad? Ahora sí que el deseo del Padre a ver el sufrimiento del Mesías. Entonces nosotros entendemos que en todo esto hubo una determinación de la Corte Suprema, de la Corte Divina, para que el sacrificio que se hizo a través del Mesías, que era inocente en todas sus causas, completamente inocente, ¿sí? Fue agradable delante del Señor. Dijimos, qué cruel. Y sí, efectivamente fue algo muy severo, pero nosotros tenemos que comprender que la determinación del gran juez, ¿verdad? En cuanto a este sacrificio, era de que era acepto delante del Señor, agradable delante del Señor el sacrificio del Mesías, ¿sí? Pero por nuestras culpas. Porque nuestras culpas, nuestros pecados, que sabemos que pecado es la infracción de la ley, literalmente lo dice Primera de Juan 3:4. Ya vamos a poder comprender ya de una manera religiosa acerca del pecado. Creo que eso debería estar claro delante de todos nosotros, ¿verdad? Que no hablemos de una manera religiosa del pecado, sino que realmente entendamos que según la Biblia, el pecado no es cuestión de opinión en cuanto a lo bueno y lo malo, ¿sí? Es cuestión de un decreto dado por el Señor y que el pecado es considerada la infracción de la ley, según Primera de Juan 3:4. Entonces, por todos nuestros pecados, por todas las infracciones de la ley, ¿verdad? Fue que el Señor fue crucificado, fue puesto en ese madero y derramó su sangre. Entonces cuando dice, Él murió por todos nuestros pecados, literalmente podemos decirlo sin temor a equivocarnos, que está diciendo, Él murió por todas las transgresiones que hemos hecho de la ley dada por el Padre. Entonces esto es algo bien tremendo. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con algo legal. La ley tenía que respetarse. Y esto es algo que nosotros tenemos que comprender, ¿verdad? Porque en toda institución, gobierno que se da en todo el mundo, tienen leyes y decretos, normas que se tienen que respetar. No hay ninguna institución, por mínima que sea, por pequeña que sea, que no tenga leyes. Y ¿verdad? Que nosotros lo podamos comprender muy bien. Y si hay leyes, es claro que va a haber jueces. Va a haber autoridades que determinen qué está correcto y qué no. Cuando nosotros somos culpables de alguna situación, obviamente que no nos gusta.
Sin embargo, en toda institución, gobierno que se pueda dar, y más en el caso, ¿verdad?, de esta institución divina, de esta empresa que el Señor y el director y dueño de todo es el Eterno, ¿verdad?, es nuestro Señor, ¿verdad? Claro que hay estas leyes y claro que hay jueces para determinar si esto es correcto o no. Cuando nosotros entendemos la naturaleza de la ley, la naturaleza de la instrucción del Padre y cuál es el propósito por el cual se da, nosotros podemos descansar, porque sabemos que las leyes en realidad nos protegen. Así es. Imagínense simplemente una ciudad como la nuestra sin leyes. Si habiendo las leyes y verdad y poniendo autoridades, verdad, pues hasta cierto punto hay caos. Imagínense que no hubiera leyes. En los pequeños momentos, porque han salido en las noticias que las policías se ponen en huelga porque hay un trato injusto para ellos, lo primero que hace la sociedad, o por lo menos parte de la sociedad, es vandalizar. Vandalizan, hacen cosas que si estuvieran los policías no lo harían, ¿sí? Y eso es algo bien tremendo, porque gente que entre comillas es decente, cuando se quita la ley y se quita la autoridad, ¿verdad?, le sale el verdadero yo, ¿verdad? Estaban detenidos porque había algo, una autoridad que los iba a castigar si hacían algo que no estuviera bien. Entonces esto es algo bien tremendo, porque en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar todo esto de poner leyes, de poner jueces, de poner autoridades, ¿sí?, es algo que viene del corazón de Dios para el pueblo. Y así es. Cuando nosotros entendemos que todo esto viene de parte de Dios, debería de ser que en nuestro entender inmediatamente quisiéramos someternos a lo que Dios establece, ¿verdad? Sin ningún reclamo y sin ninguna protesta, porque eso nos va a proteger, porque eso es algo correcto que el Señor quiere que nosotros estemos ejerciendo. Aquí hay algo muy importante. Dice la palabra que se tenían que establecer jueces y oficiales en todas las ciudades. No iba a haber grupo que no tuviera jueces o oficiales para que pudieran poner orden y pudieran legislar entre las personas cuando hubiera conflictos. ¿Sí? Esto es bien importante, porque juntamente con el ojo por ojo, y que es tan famoso y que es muy ignorado realmente sus raíces cuáles son, nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando alguien hace algo en contra de otro, casi automáticamente queremos ejercer nuestra justicia y poner venganza al asunto. Y la palabra del Señor en esta paracha dictamina, o sea, totalmente está bien claro que todo asunto se tenía que investigar, y que los que iban a determinar si el asunto era correcto o no eran los jueces. No era la sociedad, no eran las personas. Tenían que llevar el asunto delante de los jueces, y los jueces tenían la obligación de conocer perfectamente la instrucción del Eterno. No debían de no conocerla, sino dominarla, estar verdaderamente empapados de la ley, ¿sí? Imagínense que el caso de ustedes, sea cual sea, que el predio que ustedes heredaron se los quiere quitar a alguien o lo que sea, ¿no?, que pudiera ser, y lo llevaran a las autoridades, y que el juez no conociera las leyes, y que por error dictaminara en tu contra cuando tú estás haciendo lo correcto y en justicia, ¿verdad? Estás tratando de que se haga justicia, pero no, por la falta de conocimiento de la ley, ¿verdad? A ti esa propiedad se le da a otra persona. O que ese juez, conociendo la ley, pero como lo sobornan, o al grupo de, ¿verdad?, de jueces lo sobornan, que fueran en tu contra, sabiendo aún que tú eras inocente, o que la ley te debería respaldar. Pues eso precisamente es lo que la palabra del Señor nos muestra ahora, y que sabemos que sí sucede, ¿verdad? Entonces, qué tremendo que sea así. Vamos a leerlo completo. Dice: no torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia, y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que Yahweh tu Dios te da. Entonces vemos que la palabra del Señor está buscando que donde se iba a establecer el pueblo tenía que reinar justicia, ¿sí? Entonces por eso es el canto, ¿verdad? Rey de justicia. Bueno, ustedes se la saben mejor, porque eso es. Él quiere en su pueblo que la justicia impere.
que verdaderamente la verdad y que lo que es justo sea lo que nosotros estemos siguiendo, que no haya torcedura en el asunto, que realmente vayamos, ¿verdad? Ahora sí que en pro de la verdad, de la justicia, de la equidad. Es muy importante que nosotros entendamos que esto viene del corazón de Dios para nuestro pueblo, para nosotros. Esto es muy importante. Sigamos. Y dice así, cuando vienen todas estas palabras, jueces, shoftim, oficiales, gobernador, oficial, es el principal, se refiere también. Juzgarán, el shafat, juzgar, pronunciar sentencia, vindicar o castigar. Y esto es muy importante, el significado de esta palabra, cuando dice juzgarán con justicia, ¿sí? Tiene que hacerse para vindicar o castigar, ¿sí? Entonces, cuando se ejerce justicia, también es para, ¿qué? Castigar. Porque se lo merece, porque quiso pasarse de listo, pero se indagó, el Espíritu guió y la verdad salió a relucir. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que se imparta justicia, que haya jueces, que haya ancianos en la quejilá, es algo que tiene que ser, es parte de la naturaleza de lo que el Señor quiere en un pueblo. Y así es. Y ahorita lo vamos a ver y Pablo nos los va a explicar, pero muy claramente, ¿sí? Entonces es algo que está prácticamente o literalmente en toda la palabra del Señor. Creo que con lo primero deberíamos entender muy claramente que así es y no nos vamos a poner zafar, o tienes que aislarte y no pertenecer a ninguna quejilá, a ninguna congregación, porque la naturaleza de la congregación es que haya ancianos, que haya jueces y que haya orden. Y es necesario que los que están al frente sean conocedores de la palabra, sean realmente conocedores de la palabra, ¿sí? Entonces es muy importante que juntos estemos orando para que esto funcione de una manera justa, verdadera, ¿verdad? Que sea glorificado el Señor en cada causa. Pero vamos a seguir. Dice así, juzgarás el shafat, que dice pronunciar sentencia, vindicar o castigar, gobernar, litigar. También se utiliza en estos dos versículos juicio, que es el mishpat, veredicto, litigio, mandato, manera, modelo, orden, precepto, razón, rectitud, recto, rito, sentencia, tribunal, vindicación. Justo, sedek, que viene del hebreo 6663, el derecho legal, equidad, prosperidad, justicia, recto. Me llamó la atención porque precisamente el que un pueblo esté en verdadera prosperidad tiene que ver con que se ejerza justicia. Es bien curioso porque donde no hay justicia viene pobreza, ¿sí? Es algo bien tremendo y muchos lo saben y lo sabemos. No, pues el que no tranza, ¿verdad? Y sabemos que ya es sabido y es un dicho ya popular, algo que se comenta popularmente, ¿verdad? Que no hay rico que haya hecho su fortuna sin haber hecho tranza, ¿sí? Habrá alguno por ahí, pero por lo general, por desgracia, eso se cree y parece ser que es verdad, que eso es lo que se practica, ¿verdad? Difícil es que alguien prospere sin haber ¿cómo se dice? Sobornado o adulado, haber hecho esto o aquello. Es algo bien tremendo, bien triste y el Señor no quiere que sea así. Vamos a ver, el derecho legal, la equidad, la prosperidad, el ser recto, justicia. Y viene justos, sadik, justo, derecho, recto. Pero el sadik se refiere a un adjetivo que es para las personas. Ah, ese hombre es un sadik, es un hombre justo, es un hombre recto, él es derecho, ¿verdad? Entonces viene de una palabra, ¿verdad? El 6663, que es sadak del hebreo, derecho a hacer justicia, justificar, ¿y qué? Purificar. ¿Sí se fijan? ¿Cómo es que la justicia tiene que ver con tantas cosas? ¿Cómo vas a purificarte, vamos a decir santificarte, si realmente no vives en justicia? Esto es algo bien importante, porque podríamos decir que sí, nos vemos muy santos y muy buenos, pero no ejercemos justicia, no queremos someternos a la ley. No hay justicia si no hay ley para empezar. ¿En base a qué vamos a poder nosotros determinar que esto es justo o que esto no es justo si no hay ley? Esto es algo bien tremendo porque
a base de dale que dale a través de los años, milenios, ¿sí? Se ha establecido que la ley no tiene valor, o el valor que se le da no es la que la palabra del Señor sustenta. Y entonces es algo bien tremendo, porque nosotros confundimos el establecer la justicia a través de los designios divinos con la salvación, justificación. Fíjense qué tremendo, justificación, el haber sido comprados con la sangre del Mesías, que tiene que ver con redención. Lo confundimos con que eso, todo lo que mencioné esto, es por gracia y misericordia. Entonces quiere decir que el que es salvo por gracia y misericordia no tiene obligación de ninguna manera de que sea en su vida ejercer justicia cumpliendo los designios de Dios, cuando precisamente es todo lo contrario. ¿A quién se le está pidiendo que vive en justicia? Al que está perdido ahorita, que va a ser reo del infierno, que si no le compartimos acerca de la verdad, va a morir en sus pecados, ¿sí? O a nosotros, que hemos sido salvos y comprados con la sangre del Mesías. Entonces aquí hay algo muy importante, porque la verdadera justicia y lo que se está hablando en la palabra de Dios acerca de los jueces y todo esto que estamos viendo, es para el pueblo de Israel. Que realmente el pueblo de Israel, aquí ahorita en este tiempo, es el que está esparcido entre las naciones, y que por la obra redentora, por el poder del Espíritu, se está juntando desde lo último de la tierra para esta recta final. Bueno, pero no voy a quitar ese nombre porque ya está muy quemado. Ustedes me entienden, ¿verdad? Bueno, en este último tramo que vamos a recorrer, ¿verdad? El Señor va a hacer ese milagro de recoger a los santos de todos los confines de la tierra para que sean su pueblo, y que nosotros verdaderamente estemos viviendo en justicia. En justicia, ¿sí? Entonces esto es muy importante. No es que el Señor me justificó. Y dices, ah, caray, entonces toda la justificación que se me dio a mí a través de los méritos del Mesías me exime, me hace exento de yo obedecer la instrucción del Padre. Hágame usted el favor. Pero así es, se cree en gran sentido que así es. Pero no es verdad, no está justificado con la palabra de Dios. Al contrario, porque se me está perdonando y se me está justificando, declarando inocente, a pesar de que yo soy culpable, porque es por gracia y misericordia a través de los méritos del Mesías. Se está esperando que porque recibí eso que no merezco, porque sí soy culpable, sí fui culpable más bien, pero la sangre preciosa del Señor, ¿verdad?, pagó con su vida el castigo que era para mí. Cualquier, ¿verdad? Si alguien entiende esto por lo menos un poco, lo único que podemos responderle al Señor es con agradecimiento. Señor, gracias. Gracias porque sí fui ladrón. Gracias porque sí fui mentiroso. Gracias porque me sacaste de todos esos pecados sexuales. Gracias, Señor, y la lista iba. Todo lo que hicimos, fuimos rebeldes, deshonramos a nuestros padres, hicimos de todo. Y aún siendo pecadores, nos amaste, ¿sí? A mí, yo no sé tú, pero cuando yo me entero de gente que de plano está mal, a mí me da coraje. Hay veces que actúo así, pienso, y sabes que hay que ejercer algún acto violento contra aquella persona. Y luego, ay, Señor, perdóname. Pero el primer, así impulso, así como que, híjole, qué coraje. El Señor en todo su conocimiento, el que sí se podía airar, nos está diciendo, yo te amé aun siendo tú culpable. Lo único que podemos hacer es agachar la cabeza. Señor, gracias, gracias porque me perdonaste. ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres que yo colabore en este asunto del reino? ¿Sí? O no estar buscando hoyos en el cerco que está lleno de hoyos para ver por dónde nos podemos escurrir. Parecemos abogados corruptos, ¿no? Que están viendo por dónde salirse para no obedecer, para no hacer lo que se tiene que hacer. No es así el asunto. Tenemos que tener una ética en este asunto de la palabra de Dios. Esto es algo bien tremendo.
No, pues vamos a evitar lo más que se pueda el obedecer. ¿Sí? Porque yo ya salí de lo más burdo y de lo más rasposo de la vida del humano. ¿Sí? Yo ya no adultero, no me drogo, no me emborracho, no golpeo a nadie, me aguanto como los machos, ¿verdad? No le pego a nadie y esto y esto y el otro. Pero ya. Ah, caray, ahora el que pone la medida de obediencia resulta que somos nosotros y le echamos la culpa, fíjense qué tremendo, al Espíritu Santo. Como si el Espíritu Santo fuera en medida para que nosotros cumpliéramos únicamente una parte de lo que está escrito. No, lo otro no es necesario. Es más, no son pecados de muerte, así que la voy a pasar de panzanzo, yo soy salvo, no me traigas maldición y pues, sáquese de aquí, ¿no? Entonces es algo bien tremendo porque nos estamos dando cuenta que la mediocridad espiritual, el buscar santidad, el buscar agradarle, el verdaderamente vivir vidas en agradecimiento y decir, ¿sabes qué, Señor? Lo que tú quieras. Yo no voy a juzgar el mandamiento si es pequeño o grande. Voy a tratar de cumplirlo. ¿Por salvación? Claro que no. Porque soy salvo, porque he estado en rebeldía y he estado en anarquía toda mi vida. Entonces, ¿ahora qué busco? Agradarle en todo. Así de sencillo es de comprenderlo. No debemos desviarnos de eso. No, que yo soy salvo, no me. ¿Quién está hablando de salvación? Estamos hablando de agradecimiento, estamos hablando de amor. Estamos hablando de levantar en honra la palabra del Señor que hemos pisoteado toda la vida. ¿De dónde saco esta palabra de pisotear? ¿Sí? De la misma Biblia. Porque se pisotea el sacrificio del Señor al no aceptar todo lo que Él nos está dando. Fíjense qué tremendo. ¿Sí? Entonces hay que ver que cuando el Señor está hablando de que entremos a justicia porque se nos ha justificado, se nos ha declarado inocentes, no que lo seamos, se nos ha declarado inocentes. Es que la salvación es gratis. ¿Sí se acuerdan que antes pensábamos así? No, la salvación no es gratis. A mí no me costó, pero al Señor le costó su vida. Y la vida de Él vale mucho más que la vida de todos nosotros. Completamente puro, completamente sin mancha, ¿sí? Como tenía que ser. Y por eso en Isaías la palabra del Señor habla acerca de cómo es que se agradó con el sufrimiento del Hijo amado. Vamos a ver, fíjense cómo dice el Proverbio 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Yahweh pesa los corazones. Este me impactó mucho. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Y ahorita lo que rifa es esto. No, pues yo creo que está bien. Y si para mí está bien y estoy feliz, pues a ti qué, déjame en paz. Ya es correcto. ¿Sí? Dejen vivir y ustedes vivan como quieran, pero no es cierto. Porque no es cierto que dejan vivir como quieran, y menos ahora. Y hay de ti si criticas lo que es incriticable. Ya. Porque, bueno, esto es un canal que no tiene mucha audiencia, ¿verdad? Y es privado. Pero en los públicos, cuidado que digas algo que no les parezca porque te lo cancelan. Y ahí va una semanita o dos y después pues ya te lo quitan y vas a tener que buscar otro medio por ahí. ¿Sí? Entonces esto es algo muy importante que nosotros tenemos que comprender. No se trata de mi opinión. No se trata ni siquiera de la opinión de las masas. Se trata de lo que decreta, porque Él sí decreta, nuestro Elohim, nuestro Dios. Y se acabó el asunto. Fíjense qué tremendo, porque se van a juntar las naciones y van a ir en contra de lo que el Señor decreta. Y aún todas las naciones estén de acuerdo. Lo que dijo el Señor, así va a ser. Lo de que Él dice sí es amén. Ese es el asunto. Y está en nosotros, ¿verdad? Que tengamos la sabiduría para entender a qué equipo nos vamos a juntar, ¿verdad? Aunque el Señor esté solo, ¿verdad? Va a seguir prevaleciendo. Ese es el asunto. Nosotros tenemos que ir juntamente con el que está en la verdadera y única justicia, ¿verdad? Nuestro Señor. Tenemos que poner nuestros ojos en Él. Y dice, hacer justicia y juicio es a Yahweh más agradable que sacrificio. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Hacer justicia y juicio es a Yahweh más agradable que el sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Tan más claro creo que no puede estar, ¿no? ¿Sí?
Fíjense qué tremendo. Entonces, la soberbia, el orgullo, los pensamientos impíos, ¿verdad? Ese ojo altivo es lo que nos lleva a no someternos a lo que dice el Señor. Y vamos a empezar a buscarle por donde sea, a ver dónde está el recoveco ahí, por donde me puedo colar, ¿verdad? Para no hacer lo que se me está pidiendo. ¿Sí? Qué tremendo que sea así. Sigamos. Salmo 98:7. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. No me digan cómo es que los ríos van a batir las manos, pero eso dice. 9. Delante de Yahweh, porque vino a juzgar la tierra. Fíjense nada más. Vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Cuando nosotros empezamos a crecer en un ambiente donde, no me juzgues. Espérame. La palabra del Señor dice lo contrario. Tenemos un Dios de justicia que viene a juzgar. Y toda la palabra de Dios, el viejo, el antiguo, los profetas, por todos lados está acerca de las autoridades que son establecidas para impartir justicia, para hacer juicios. Qué tremendo. ¿Vamos a hacer el juicio para determinar a ver si el Elías es salvo o no? Pues claro que no. Ese es un problema de él personal con el Señor. Yo no puedo determinar si él es salvo o no. Pero yo sí puedo determinar, cuando tengo la información correcta, o tal vez yo lo vi, si él está en una infracción de la ley. No voy a mencionar ninguno, ¿sí? Entonces ahí es donde, hey, Elías, esto está mal. No me juzgues. No, espérame. Lo que se ve no se juzga. Estás en pecado. ¿Sí me explico? Estás en pecado y te lo estoy diciendo porque es importante que vengas a arrepentimiento. Lo estoy juzgando para juicio, a ver si su alma se salva o no. Pues no. Entonces hay que determinar y ver bien claramente que las cortes de justicia están implementadas por el Eterno, ¿verdad? Para beneficio del pueblo, para impartir justicia precisamente. Sigamos. Vamos a ver. Proverbio 2, 1 al 11. Hijo mío, y esto es bien importante, ¿eh? Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Fíjense cómo va desarrollándose el proverbio, ¿sí? Proverbio, ¿verdad? Esta palabra es sabiduría. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento de Dios. Vamos a ver dónde nos lleva. Porque Yahweh da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, hasta entonces, ¿entenderás qué? Justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Fíjense qué importante es esto, ¿sí? Esto es bien importante. Acuérdense que si algún propósito tenía esto en el sentido más literal de los proverbios, era el padre, rey con experiencia, hablando con su hijo que le iba a conceder el estar al frente, ¿sí? Entonces, ¿qué es el consejo? Ponte a buscar a Dios, conoce el mandamiento, conoce el decreto, conoce lo que el Señor está estableciendo. Hazte sabio, pide por ella, pide sabiduría, pide inteligencia y entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Fíjense qué tremendo, porque un corazón que está corrompido y que quiere salirse con la suya, no va a haber cabida para la justicia, el juicio y la equidad, porque no se agrada con ello, le molesta. Y nos puede molestar, pero tenemos que dominar ese sentimiento de carnal que nos está impidiendo que la justicia, el juicio y la equidad sea en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, ¿sí? Entonces esto está bien tremendo, porque habla de pedir, de estar verdaderamente buscando todo esto. Yo no encuentro otra manera de encontrar la sabiduría que el Señor está hablando, sino por la misma Torah que sale del corazón del Eterno. Porque dijeras, bueno, pero es que el Espíritu Santo, sí, te va a llevar a toda verdad.
Te va a dar el discernimiento para poder comprender la escritura y va primero a tratar con nosotros para que el pecado que pudiéramos tener no estorbe para hacer un buen juicio de la palabra. No, pero es que es en Jesucristo. Amén, aleluya, porque Él es la Torá que vino en vida. ¿Sí se entiende? Entonces no hay una contradicción, sino un complemento de lo que el Señor quiere que nosotros abracemos como su pueblo. Y así tiene que ser. Dice, la discreción te guardará, te preservará, ¿qué? La inteligencia. Fíjense qué tremendo. Cuando la palabra del Señor está en la mente y en el corazón del hombre, ¿sí? La inteligencia, la discreción, la sabiduría va a brotar de su boca. Es algo que el Señor profetizó y que quiere que así sea. Para allá vamos. Es lo que el Señor está trabajando con nosotros, ¿verdad? Entonces, qué importante. Y todo esto fundado también en el temor del Señor. Ahorita lo acabamos de leer, ¿verdad? Vamos a seguir. Dice así en Jeremías 22:14. ¿Qué dice? Edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y le cubre de cedro y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Yahweh. Qué tremendo que está hablando de cosas externas, cuando el Señor está pidiendo que nosotros, ¿verdad? Para poder, entre comillas, no es la teología del reino y todos somos reyes, y no. Para reinar con Él en justicia, primero es verdaderamente darle el lugar al Señor que le corresponde. Lo externo no va a hacer que cambie lo interno, es al revés. Trabajando en lo que el Señor quiere en nuestros corazones para que pueda brotar lo que el Señor quiere que brote, ¿sí? Entonces, qué importante, otra vez, ¿verdad? El consejo para el rey. Dice en Oseas 6:6, vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Misericordia, 1, 2, 3. Ahí está, conocimiento del Señor, que es un Elohim de justicia. Sigamos. Isaías 9. Fíjense, hablando del Mesías, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¡Qué tremendo! O sea, delante del Señor jamás nunca nos vamos a salir con la nuestra. ¿Sí? Su reino, su poder, todo lo que Él representa está fundado en juicio y en justicia, en verdad, en equidad, en lo correcto, en lo que verdaderamente, ¿sí?, vale y que es para siempre. Entonces esto es algo bien tremendo. Ese es nuestro Dios, es nuestro Elohim. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto, dice la palabra. Y dice en Isaías 11, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, lo que acabamos de leer en los proverbios, ¿sí? Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh, y le hará entender diligente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por la que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Uy, está hablando del Mesías. Cuando nosotros entendemos quién es realmente el Mesías, entendemos que no es así como que bonachón y a todos perdono y no importa lo que hayas hecho. Hay juicio, hay justicia. No nos vamos a pasar de listos. Viene como juez y viene a traer juicio. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura.
¿Se acuerdan que traía un cinto? Dice que abajo del pecho, y de oro, ¿sí? Tiene que ver con justicia, con completa realeza, con perfección, y va a traer ese juicio, y es para todas las naciones, ¿sí? El tiempo de la gracia, el amor, la bondad, ¿verdad? Sin traer la justicia, ¿verdad? Ahora sí que literalmente, ¿verdad? Porque la palabra del Señor lo dice, porque también va a haber venganza. Va a establecer el reclamo de los santos abajo de ese lugar, ¿cómo se llama? Donde ¿cómo? En el Apocalipsis, que están los santos y están clamando, ¿cuándo nos vas a hacer justicia? Eran los mártires, ¿sí? Y dicen, hey, esperen un tiempo más. Entonces, nuestro Dios es un Dios de justicia que va a retribuir. Entonces, tenemos que conocer la naturaleza de nuestro Señor y nosotros caminar de acuerdo a su justicia. En Miqueas 6:6 dice, ¿con qué me presentaré ante Yahweh y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año? ¿Se agradará Yahweh de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Yahweh de ti. ¿Y qué dice? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjense qué tremendo, ¿sí? ¿Y qué va por enfrente? La justicia. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida y la justicia y la honra, dice el Proverbio 21:21, ¿sí? Entonces, nosotros lo vemos bien claro y vamos a entrar a este tema, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos en ese orden? Porque hay un fundamento que se está desarrollando a través de la palabra de Dios, ¿sí? Veamos. Dice así, la justicia, sola justicia seguirás. Mateo 3:15, pero Yeshua le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos ¿qué? Toda justicia. 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? Justicia, porque de ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de ¿qué? La justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué tremendo, porque efectivamente en el reino de los cielos impera la justicia, la equidad, la verdad, ¿sí? Y el Señor espera que nosotros caminemos en justicia, porque hemos sido redimidos y justificados por los méritos del Mesías, ¿sí? Declarados inocentes por sus méritos, ¿sí? Cuando nosotros mencionamos, ¿verdad?, la palabra justicia, estamos hablando de que en el Nuevo Testamento se habla más de 100 veces acerca de la justicia, más de 100 veces. Cuando se hablan también de versículos, de 32 versículos, encontramos 33 resultados donde se habla de cosas derivadas acerca de la palabra justicia también. Entonces hay cientos de referencias que hablan de la justicia en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que el Señor está esperando cuando nosotros somos salvos? Que caminemos en justicia, ¿sí? Sigamos, vamos a ver. Dice en Gálatas 15:6, y creyó a Yahweh, Génesis, perdón, 15:6, y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. ¿De quién está hablando? De Abraham. Y es el fundamento de la fe de ¿quién? De nosotros. Eso nos enseña el Nuevo Testamento. Génesis 18:19, porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa, a sus sucesores, a mantenerse en el camino de Yahweh, practicando justicia y derecho. Sigamos, Deuteronomio 6:25, entonces se nos contará como justicia cuando procuremos cumplir todo este mandamiento ante Yahweh nuestro Dios, tal como Él nos ordenó. Salmo 4:1-2, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Dice la palabra en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, ¿quién se lo sabe? Mas el justo vivirá por fe. Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas.
¿sí? La palabra de Dios, la Torá y los profetas, como un testimonio de la manifestación de la justicia. ¿Que quién es? Yeshua el Mesías, ¿sí? Dice Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Fíjense qué tremendo, porque la justicia de Dios para todo aquel que cree. ¿De qué se está hablando aquí? De la justicia que es para considerarte inocente porque crees en los méritos del Mesías. ¿Sí se entiende? Muy bien, sigamos. Ay, pues ahí estaban. Muy bien. 3:22, justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua el Mesías para todos los que creen en Él. Sigamos. Romanos 6:15 al 20. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Qué dice? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a algún como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea para la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Fíjense qué tremendo, porque la palabra es bien clara. Siervos de la justicia. ¿Qué habla el ser siervo? Obediencia, así de sencillo. Aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que comprender. Cuando leemos Isaías, ¿verdad? 53, que está hablando del Mesías y su sacrificio, varón de dolores y todo, se refiere el Señor como su siervo. Su siervo. Ah, no, pero ¿qué no es su hijo? Y aquí es algo que tenemos que entender ya. No tiene por qué haber duda. Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hecho de ser siervo, ¿le quita su lugar de ser hijo? No. Y no hay gratificación más grande que tu hijo, tu propio hijo, empiece a servirte. Es una bendición cuando el hijo llega y te hace, ¿verdad? El trabajo, hace el servicio. Deja de ser tu hijo. Al contrario, vas a estar más agradecido, vas a estar queriéndolo más, amándolo más. Ahora, si se porta mal, ¿deja de ser hijo? No, no deja de ser hijo. Tampoco deja de ser hijo. Pero cualquier padre, los que somos padres lo entendemos, cuando nuestros hijos vienen en obediencia, ¿sí? Aprenden a pedir perdón, aprenden a reconocer cuando se equivoca, obedecen lo que les dices. ¿Qué es? Pues un orgullo bien sustentado, correcto, que es legítimo. Y le damos gracias al Señor cuando es así. Entonces, cuando el Señor se manifiesta como siervo y luego se manifiesta como profeta, porque esta enseñanza, si es que nos da el tiempo, vamos a ver que habla proféticamente acerca del profeta que había de venir. Y hay quien usa este argumento para decir, ves, era profeta, pero no era el Hijo de Dios. Y te quedas así como que... Ay. En el Mesías, Él es el profeta, Él es el Hijo y Él es el siervo por excelencia también. Y viene como rey. O sea, en Él todas las cosas son cumplidas. Y no hay contradicción. Hay que entender la naturaleza de nuestro Mesías y poner nuestros ojos en Él. De hecho, la carrera de fe se corre puestos nuestros ojos en Él. Amén. Entonces, tenemos que entender que no hay contradicción. Al contrario, es un, ¿cómo se dice? Ahora sí que estar aportando a lo que sí es Él. Desde esta perspectiva es hijo, desde acá es el siervo, desde acá es el profeta. Desde acá es el rey, desde este punto de acá es el sumo sacerdote que está ahorita ejerciendo. ¿Sí me explico? Él es el cordero, pero también es el león. ¿Sí me explico? O sea, en Él están todas las cosas. No debe de haber confusión, que no vengan a decir, no, es que eso no está bien. No, no, no. El que no está bien es el que no reconoce al único Mesías que ya vino, murió y resucitó y que es el verdadero Hijo del Señor. Y que vino para que nosotros tengamos acceso al Padre, ¿sí? Entonces tenemos que reconocerlo en todos los sentidos, ¿sí? Muy bien, dice 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Fíjense, aquí está bien claro. Fuimos libertados del pecado, todo el peso del pecado y su consecuencia. El sacrificio del Señor nos liberó. ¿Para qué?
comprados para ser siervo. No, yo no voy a ser siervo de nadie, yo soy hijo del rey, dicen algunos. Te quedas, ay Dios mío. No, bueno, ¿cuándo vamos a entender? En fin, ¿sí? Que podría ser en alguna forma eso, sí, pero que nos va a desligar de la responsabilidad de ser sus siervos, nunca. El que yo esté acercándome a Él por amor, me exime de que yo tenga que tener temor de Él, tampoco. Pero se argumentan cosas con una ligereza impresionante y no se entiende que el Señor quiere que tengamos temor a Él, que le obedezcamos pero con temor y temblor, pero que también tengamos la confianza de podernos acercar como sus hijos amados, como pequeños que somos delante de Él, o más bien como casi nada que somos delante de Él por su grandeza y su majestad. Entonces empezamos a entender todo lo que tiene que ver con Él. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de tomar? Empezar a abrazar lo que el Señor quiere. Sus siervos hasta la muerte. Y podemos acercarnos como sus hijos, también con toda la confianza y el amor que Él nos ha tenido. Entonces no hay contradicción. Veamos. Entonces, ¿qué dice? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Y aquí la palabra siervo, ¿verdad? Pues tiene que ver con ser esclavo. Esa es la realidad. Entonces, cuando se estaba hablando de redención, ¿verdad? ¿Qué quiere decir redención? ¿Cómo? Bien fuerte. Compra, es una compra. ¿Y a qué se aplicaba principalmente? Pues a los esclavos. Se redimía de aquel amo, ¿verdad? Para que perteneciera a otro. Pertenecíamos al mundo, a Satanás, al reino de tinieblas. Y fuimos comprados, redimidos, para ser siervos de Él. ¿Sí? Entonces así es. Ahora, antes servíamos al mundo, a nuestra carnalidad, a nuestros malos deseos, etcétera. Ahora no, ahora somos guiados por el Espíritu para servirle a Él, para verdaderamente que todos nuestros miembros estén consagrados a Él, porque no nos pertenecemos, nos compró con su sangre. Eso es lo que enseña la Escritura. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servicio a la inmundicia y la iniquidad, pues aquí lo dice, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Para servir a qué? A la justicia. No, es que yo voy a servir a la justicia, sí, le voy a aportar a esa gracia y misericordia para salvación de mi alma. No, no se puede aportar nada para eso. El sacrificio del Señor fue perfecto y completo, fue en plenitud, no hay nada que aportarle, nada le puedes aportar, ni poquito, ni guardando, ni poniéndome, no, nada, absolutamente nada. En el momento que tú crees que tus obras de piedad o tu obediencia a la palabra está aportando para tu salvación, estás cayendo, ¿verdad? Del don que el Señor te está dando, porque es un don, la salvación es un don, es por gracia y su misericordia, no nos merecemos nada, absolutamente, y Él nos los está dando, ¿sí? Entonces no caigamos en ese error. Ahora, entendiendo esto, debe ser el impulso, el empujón que se nos da para con más ganas obedecer todo lo que Él nos diga, completamente. ¿Por qué? Porque hemos recibido por gracia. Cuando se da por gracia, lo único que resta ahí, lo único que se tiene que hacer es agradecimiento. Señor, no lo merecía, ¿por qué me lo diste? No hice nada, me merezco que me castiguen, me merezco muerte. Entonces, si es verdad que hay ese sentir de que merecíamos morir, ¿cuál es la respuesta que debemos de darle? ¿Con qué? ¿Con qué? No, más todavía. Si tú merecías morir y muerto estabas en tus pecados, ¿con qué le vas a responder a Él? Con todo. Y ahí se cumple el que podamos verdaderamente, a través del sacrificio del Mesías y su amor tan grande, que podamos cumplir de alguna manera con nuestra torpeza y como bebés, si tú quieres, ¿sí? Pero amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras capacidades, con toda nuestra mente, ¿sí? ¿Por qué pide eso? Porque le pertenecemos completitos a Él. Todo lo que somos le pertenece a Él, ¿sí?
Y ahí es donde por tanto grande amor que hemos recibido, Señor, pues ayúdame a poder cumplir, ¿verdad? En agradecimiento a ti con ese gran mandamiento. Sí, no porque vaya a aportar para mi salvación, justificación o redención, sino porque soy justificado, porque soy redimido, ¿verdad? Porque he sido comprado con su sangre. ¿Sabes qué, Señor? Gracias, porque yo merecía morir. Mi vida te pertenece. Tú me compraste de la muerte. ¿Sí? Vienen en las películas y que no, y que está el que es malo, ¿verdad? Y le dicen, no, que tienes que traicionarlo porque hizo esto. Y mira, no lo puedo traicionar. ¿Por qué? Porque salvó mi vida. Y todos, así, ¿verdad? Y es fiel porque salvó su vida. Y en las películas, que son una payasada, toman ese argumento. Aquí estamos hablando de vida eterna. ¿Cuándo lo voy a traicionar? Nunca. ¿Por qué? Porque salvó mi vida. ¿Sí se entiende? Es que tiene que ser más que palabras, tiene que entrar a nuestro corazón y comprender que así es. Porque salvó mi vida. Y lo más valioso que tengo es eso precisamente. Y aún eso nos fue dado. Doblemente, ¿no? Doblemente gracias. Se nos dio la vida, se nos permitió que estuviéramos aquí y se nos está dando la vida eterna por puro mérito de Yeshua nuestro Mesías. ¿Cómo tenemos que responder? Vivir para Él. Dice, no, yo voy a morir por Él. No, no mueras para Él, vive para Él. Que cada día de tu vida sea para Él, para gloria y honra de Él, porque salvó tu vida. Y aún lo puedo decir, ¿verdad? Él es dueño de tu vida. Si es que fuiste comprado con su sangre, para su beneplácito, para su reino, para sus propósitos. Amén. Muy bien, sigamos. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servicio a la justicia. Por cuanto eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Sí, sigamos adelante. Yahweh se complació por amor de su justicia el magnificar la ley y engrandecerla. Isaías 42:21. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de justicia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. ¿Sí? Entonces es claro qué es lo que el Señor quiere decirnos, ¿verdad? Vamos a continuar. Sí. Vamos a adelantar porque créanme, los voy a pasar, pero no los voy a leer. Nada más para que se den cuenta la riqueza de la palabra de Dios en tema de justicia. Esto es algo bien tremendo porque es mucho lo que habla de ello. ¿Sí? 42 del 1 al 6 de Isaías. Todo esto habla acerca de la justicia. Yahweh te ha llamado en justicia. Oídme los que seguid la justicia, los que buscáis a Yahweh. 51 del 1 al 8. De mí saldrá la Torá y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Salmo 101:7. Yahweh es justo y ama la justicia. 23 del 2 al 3. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Sí? Es algo bien tremendo que la palabra del Señor hable tanto acerca de esto. Es algo demasiadas veces. Hay temas y temas, capítulos y capítulos acerca de la justicia y en diferentes cosas. Sí, la justicia del Mesías para salvación nuestra, pero ¿cómo es que se está esperando que nosotros caminemos en toda justicia? Dice la palabra. ¿Sí? Es necesario que nosotros seamos íntegros en caminar en justicia, porque la injusticia del mundo prevalece, está por todos lados. Si nosotros logramos hacer íntegros delante del Señor, verdaderamente vamos a estar siendo luz entre las naciones, en un mundo tan oscuro, tan de tranza, tan de trampa, de zancadilla, de estar hablando mentira para subir tú y que el otro sea desacreditado. Se da en todos los niveles, es algo impresionante eso. ¿Sí? Tenemos que caminar en justicia.
aunque nos cueste. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a cerrar con esto porque el tiempo se nos está acabando. Lo voy a seguir así nada más leyendo lo que está subrayado. 1 Corintios 2 del 14 al 16. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Fíjense la profundidad de esto, ¿eh? El espiritual, porque es muy, pero muy común que gente carnal, que es evidente que es gente carnal, y empieza a emitir juicios. No, eso está mal, no, aquello también, no, esto que... Espérame, primero hay que ver ¿qué? La viga que traemos en nuestro ojo, para poder ayudar, dice la palabra, para poder ayudar el que tiene una astilla. A ver, déjame, pongo los lentes. Entonces, ok, ahí está. Te ayudé a quitarte la astilla. ¿Por qué? Porque ya no tengo la viga. Porque si no es así, eso se llama hipocresía. Empezar a ver los defectos de los demás sin ver lo que realmente estoy cargando yo. Es muy importante que nosotros caminemos en integridad delante del Señor. Dice así, ¿no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Fíjense qué tremendo es esto. Viene el Señor, ¿y quién va a juzgar al mundo? Pues los santos, ahí lo dice. ¿Sí? ¿Sois incapaces de juzgar los casos más triviales? ¿O no sabéis que juzgaremos a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues, tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis como jueces a los que nada representan en la congregación. Fíjense que estos versículos apelan a que los problemas que pudiéramos tener como Quejilá, como congregación, de cualquier índole, se deberían de resolver aquí. No, es una utopía, eso nunca va a suceder. La palabra del Señor dice que así tendría que ser. Y dejarnos de rollos. Fíjense qué tremendo. ¿Dónde, en qué nivel el Señor quiere que nosotros estemos? Que consideremos más, obviamente, rebasando en integridad, en justicia, en verdad, en equidad, las leyes del mundo. Para que nosotros caminemos, pero como luz, verdaderamente, sin quebrantar la santidad, todo lo que la palabra del Señor nos establece. Que el Señor nos ayude a llegar a esa madurez. Dice, para vergüenza vuestra lo digo, así, no hay entre vosotros ningún sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que un hermano litiga con otro hermano, y esto ante incrédulos. Qué vergüenza que sea así. Cuando suceda eso, no digan que son de la congregación fulanita de tal. Actúen como gente del mundo. No, sí, yo quiero justicia y órale. No mencionen la Biblia, no mencionen nada, porque es una vergüenza que sea así. Que el Señor nos libre de todo este tipo de pleitos. Ya por cierto, es un fracaso que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Fíjense con lo que lidiaba Pablo, ¿no? Qué tremendo que sea así. Que no había capacidad de poder resolver un problema dentro de la Quejilá. No había madurez. ¿A qué se está apelando? A la madurez. Eso es lo que se está hablando, ¿verdad? Sigamos. Y dice así, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien ser defraudados? Ah, no, a mí me la hicieron y me la pagan. ¿Y qué dice? Es más, si te la hicieron, perdona, súfrelo, que pase el asunto, pero que ya pare el problema. ¿Sí? Eso es lo que está recomendando Pablo. Sigamos, 2 Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Qué tal, ¿De qué está hablando Pablo? ¿Fue guiado por el Espíritu del Eterno? Amén. ¿En qué sentido? De que conocía la Escritura. Conocía la Escritura. Conocía la Torá. Y sabía que la Torá pide que para cualquier asunto haya por lo menos 2 o 3 testigos. No está inventando nada, no se le ocurrió en ese momento. Él fue creado en la Torá. Sigamos. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Pongamos atención a estos versículos. Dice, ¿cuánto peor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios? Ahora, ¿está quitando lo que establece la Torá? No, al contrario, está diciendo que en el Mesías es más grave.
más severo, más severo. No, no, es que es el amor y la gracia. ¿Dónde? Pues ahí discute con el de Hebreos. ¿Sí? Es algo bien tremendo porque se piensa de una manera, pero raya en lo infantil, ¿verdad? Porque no se lee. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ultrajo al Espíritu de gracia? Fíjense qué tremendo lo que está utilizando. Ahora sí que la sustancia de esta pregunta es, pero bien profunda, bien tremenda. Y dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará, ¿a qué? A su pueblo. Y apocalípticamente hablando, ¿por quién empieza el juicio? ¿Para quién es Yom Kippur? Para el pueblo. Para el pueblo es, ¿sí? Comienza por la casa. Comienza por la casa el asunto, ¿sí? Entonces, que nosotros no aprendamos a hacer un buen juicio, ser justos en lo que se haga, porque la palabra de Dios dice, pues eres culpable, soy culpable, ¿sí? Tenemos que llegar a esa madurez. Ay, caray, me pasé, pero a ver. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Como siempre, ¿hay algo que explicar aquí? Fíjense qué tremendo y lo que está estableciendo Pablo en una congregación. Le está enseñando a Timoteo, que era el encargado de toda esa congregación, a que verdaderamente los ancianos ejerceran gobierno. No, a mí no me van a gobernar, mejor me someto a los impíos. Fíjense qué tremendo. No, si tengo broncas, para eso tengo un camarada que es abogado. O sea, se le tiene más confianza a lo de afuera que lo de adentro. Cuando nosotros debemos de madurar y entender que toda la ley, desde Génesis hasta Apocalipsis, se nos está dando la guía para ejercer justo juicio. ¿En qué? Y aparte, la guianza del Espíritu, ¿eh? ¿En qué? En todo lo que tenga que ver con la vida de nosotros como congregantes, como pueblo. ¿Sí? No tenemos injerencia en todas las cosas porque vivimos dentro de un pueblo que tiene leyes, ¿sí? Pero entendiendo cómo se deben de hacer las cosas bajo, ¿verdad?, la ética de la palabra de Dios, podemos tomar lo que tenemos que respetar de las leyes, porque las leyes de esta tierra, de este mundo, se tienen que respetar. Ese es el ejemplo que nos han dado los siervos que han estado en dispersión en diferentes épocas, empezando con Daniel, que trabajaba para el gobierno, pero él tenía una ética superior para que los gobiernos a los que él trabajó. Y así tiene que ser, ¿sí? Que nuestra ética, nuestra espiritualidad sea superior a lo que está allá afuera. Nunca jamás le van a llegar ni a la sombra de lo que está aquí, ¿sí? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Y qué hablamos de hace un momento? ¿Está pidiendo algo así como que algo especial para el anciano? Todos tenían que ser juzgados con 2 o 3 testigos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, que no sea ligero el asunto, porque no es que él lo dijo y es podría hacerse más severo con el que está al frente, porque se está esperando más y es una forma, pues hasta cierto punto normal, pero al final te está diciendo, mínimo trátalo con 2 o 3 testigos, como todos, ¿sí? Sigamos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Ay, jola. No había leído este versículo. A ver, Raimundo, ven para acá. No es cierto. Ahorita le pongo una reprendida para que se le quite y todos se escarmienten. Eso es lo que se hacía. Se deberá de hacer otra vez. Si se hace eso, la persona que se le reprenda se va. Así de sencillo.
Fíjense qué tremendo, ¿eh? Y más cuando son cosas que se hacen públicas. A ver, en público fue así, en público véngase para acá. Usted hizo esto y esto. Pues no. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Esto es a Timoteo. Estos no estaban en... ¿eh? Esto no tiene nada que ver. Timoteo era pastor, era el que estaba al frente de la iglesia en Efesios. ¿Ok? Era un pueblo paganísimo, bajo el gobierno de Roma, muchísimo peor que Morena, el PRI, PAN y todos juntos. O sea, no inventemos cosas. Esto está hablando para la dispersión. ¿Sí? Para la dispersión. ¿Qué es lo que está esperando el Señor en la dispersión? Fíjense qué tremendo. En la dispersión hasta lo último de la tierra están unos hermanos que fueron tocados por el Espíritu de Dios y dicen: Señor, ¿qué estás esperando de nosotros? Somos salmos en tu Hijo. ¿Y qué está esperando? Lo que dice la Torá, que allá en la dispersión empiecen a buscar con todo su corazón obedecer la instrucción del Señor. ¿Hasta dónde? Hasta donde se les permita, porque no van a poder hacer todo. Pero el Señor va a ver la intención del corazón de quererles agradar, de quererle agradar a Él, ¿sí? Hasta en lo más mínimo, ¿sí? Eso es lo que el Señor está esperando y está escrito, no lo estoy inventando, así es, ¿sí? Entonces, en Efesios, al joven Timoteo, que tenía aproximadamente 40 años, y que estas cartas fueron las últimas que escribió Pablo, que aproximadamente podría haber tenido alrededor de 55 a 60 años, ¿sí? Así, en ese sentido, Pablo le escribe, estando preso, a su discípulo Timoteo, que ya era un adulto pero que era joven: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y si no les gusta el juicio que se hace aquí, órale, váyanse al gobierno de Roma y que ellos los juzguen, a ver cómo los tratan, ¿sí? Te encarezco delante de Dios y del Señor Yeshua el Mesías y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No, es que él es mi amigo y pues no, nada. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. El consejo de Pablo a Timoteo. Hebreos, obedece a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y todos dicen: ay, híjole, qué porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Que lo hagan con alegría, por el amor de Dios, misericordia. Porque ellos velan por vuestras almas. Pero hágase, 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Nunca jamás tratando de ser autoritarios, jamás. Todo tiene que ser en amor, en orden, como el Señor quiere que sea. Sin jactancia, no es cuestión de personas, es cuestión de, ¿cómo se dice? De la posición que tiene cada quien. Por el Evangelio, es así, por el Evangelio. ¿Sí? Sigamos. Efesios. A fin de, dice, el mismo constituye unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios. Fíjense qué curioso, porque dice la unidad de la fe y el conocimiento del Mesías. ¿Sí? Ese es el propósito. Sigamos. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera a todo viento de doctrina. Lo que se está intentando el miércoles, ¿sí? Precisamente es establecer principios que no pueden ser conmovidos, no se van a mover. Así están los principios. Si yo tengo esos principios, no me van a venir a decir que es por acá, güey. No. Esos son principios, no se van a mover. El último principio, el establecer que el Señor, desde el principio hasta el fin de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, pasando por Malaquías y Mateo, ¿verdad? Y los Salmos, hay únicamente una iglesia escogida por el Eterno. Y esa iglesia se llama Israel. Punto. Yo no lo inventé. Métanse a estudiar la Escritura.
Así es un principio. Y el que va a ser injertado por la gracia a través de la sangre de Cristo, va a ser injertado a Israel. No es injertado a la iglesia bautista, mucho menos a la católica desde luego, ni tampoco a los testigos de Jehová. No es injertado a ninguna institución de ese tipo. Es injertado a Israel. Efesios lo dice muy claramente, capítulo 2 y Romanos capítulo 11. Y todo el Apocalipsis huele completamente y totalmente ¿a qué? A israelitas, a hebreos, a judíos. No, que a mí no me gusta eso. Pues eso es. Léelo con detenimiento y te vas a dar cuenta que todo lo que se está hablando en Apocalipsis tiene que ver con el pueblo de Israel. Y así es, pues así es, punto. ¿Verdad? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, por estrategia de hombres que para engañar planean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Yeshua. ¿Sí? Y ahí en este contexto es que se entra este tema. El profeta de profetas, a él oirán. ¿Sí? A él oirán. Esto es algo bien tremendo, porque el que le da validez, obviamente, el autor de la Torá, ¿verdad? Pues es el Señor. Pero la Torá, el que le da la validez como Mesías al Mesías, es lo que está escrito en la Torá. Así es. No, que no tiene nada. ¿Cómo que no? Si no cumple con todo esto, no es el Mesías. Porque él tenía que cumplir con lo que estaba profetizado. Que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, empezó a inspirar para que se diera esa información, tanto en la Torá como en los Salmos y los profetas, para poner un fundamento. El Mesías va a ser así y que no hubiera engaño, ¿sí? El verdadero Mesías así. Y cuando lees Isaías 53 que nos toca ahorita, partiendo desde el 52, ¿verdad? Te das cuenta de que impresionante, o sea, cómo el Señor estableció que tenía que ser. Y así va a ser. Varón de dolores. Así va a ser, destrozado, completamente deforme de tanta golpiza que le dieron. Vas a voltear la cara al verlo. ¿Sí? Nadie lo quería. Lo traicionaron, etcétera. Toda la descripción profética para que cuando sucediera no hubiera la menor duda. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. El profeta que estaba profetizado que había de venir. Y que repetidas veces nos dicen, a él oíd, a él oíd. Y si no lo escuchas, si no lo oyes, eres desechado del pueblo. Te las vas a ver conmigo, dice Yahweh en Deuteronomio, en esta parachá. Se las verán conmigo. Conmigo van a tener que rendir cuentas. ¿Sí? Entonces es algo bien tremendo. ¿Cómo es que vemos la escritura? Que está integral. No desglosa, no quita, sino que agrega para que todo sea completo, íntegro delante del Señor. ¿Sí? Sin favorecer a nada ni a nadie, sino a su verdad. ¿Sí? Sin ninguna presión doctrinal de ninguna denominación, grupo o persona, sino con la libertad del Espíritu para entender, esto es, y se acabó. ¿A qué denominación pertenecemos en sí mismo? O sea, no hay, no existe eso. Existe un pueblo de santos que tienen el testimonio de Yeshua el Mesías y obedecen la palabra del Padre. Y lo repite, ¿sí? Hasta donde yo entiendo en su contexto, hasta 12 veces en el Apocalipsis, solamente en el Apocalipsis, ¿sí? Y te quedas, caray, ¿qué nada más creer en el Mesías y ya? Y la obediencia a la palabra. Qué curada, qué curioso es esto, ¿verdad? Porque Satanás lo entiende muy bien. Porque dice que el dragón va a ir en contra de aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo, de Yeshua el Mesías, y obedecen la palabra. De hecho pone la palabra por enfrente. Los que obedecen la palabra de Dios y tienen el testimonio del Mesías. Dos cosas. Bien curioso, porque también cuando los endemoniados hablan en los evangelios, dan un testimonio claro de quién es el que estaba enfrente. Cállese. Con toda autoridad, y se quedaban callados. Había una revelación, porque entienden lo espiritual. Aquí la ventaja y lo que Dios está diciéndonos en su palabra es que nosotros todo lo hacemos por fe.
A ellos les es revelado porque están en ese mundo espiritual. Nosotros debemos tener la espiritualidad y caminar en fe. Y entender que la carrera con los ojos puestos en el Mesías hay en este momento, y cuando estás a solas, donde nadie te ve, en realidad hay una multitud de testigos, dice la palabra. Caminas por fe. Tu Dios es el Dios invisible. Y empiezas a caminar. Qué tremendo que la palabra en Apocalipsis, esto me llama mucho la atención, cuando el dragón, la serpiente antigua, empieza a hacer su persecución, va sobre los que sí creen en Yeshua el Mesías como su Salvador y obedecen la palabra del Padre. Ahí lo dice en Apocalipsis. Tanto tiempo que he estado ahí y no lo habíamos considerado. Qué impresionante. Eso también me impresiona. ¿Sí? Después de esto, de entender, ¿verdad?, que tiene que haber juicio, que el Señor viene con juicio, que nosotros tenemos que escucharlo a Él, también tenemos que estar conscientes, porque en esta parashá lo dice, acerca de todos, ahí lo oirás, aquí está, pero de todos los que van a venir como profetas y van a ser falsos también. Y en el Deuteronomio 13 también lo dice. Entonces, en todo este entender, ya no puedo abarcar, pero ahí está, hay que estudiar bien la parashá, ¿sí? No importa que venga la siguiente, hay que tomar tiempo para estudiar esta parashá, esta porción de lectura, porque precisamente eso es lo que está estableciendo. Pon jueces que tengan temor del Señor. Viene el profeta, a él tienen que escuchar. Tiene que estar fundado de esta manera. Hey, vienen falsos profetas. Vienen falsos profetas, ¿sí? Y ustedes, estábamos hablando con los niños, ¿verdad? Ahorita no sé si fue ahorita abriendo el Shabbat. Sí, que ya sabemos el ejemplo que se pone, ¿no? Que para poder detectar, ¿verdad?, los billetes falsos, más que estar hablando de las técnicas de tintas y todo eso, a la gente que los detecta, lo que ponen a hacerlo, ya saben, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿A qué? A conocer al verdadero. Millones de billetes pasan por sus manos. Y su piel se hace tan sensible a tocar eso tantas veces, que cuando viene el que es falso, espérame, esto no está bien, hay algo diferente aquí, porque detectan la verdad y saben cuando hay una diferencia. Si yo verdaderamente me meto a la Escritura y empiezo a indagar, a meterme, a escudriñar, como dice la Escritura que tiene que hacer, no leas la Escritura, ¿sí? Es más, en esta Kehilá está prohibido leer la Escritura. La Escritura se tiene que escudriñar. Escudriñar. He hablado con personas que sé que son tan disciplinados, que han leído la Biblia decenas de veces. Y las verdades ocultas, entre comillas, de la Escritura, con las decenas de veces que la han leído, no se les ha revelado. Y tienen el Espíritu, y tienen dones, y son buenas personas, ¿sí? Y no se les ha revelado. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice, escudriña la Escritura. Excava como si fuera un tesoro, ¿sí? Y eso tenemos que hacer. Eso tenemos que hacer. Entonces, si esta parashá, yo les puedo decir, ¿sabes qué? Esto es la importancia. Hay jueces, hay orden en la Kehilá. El profeta que ha de venir, Yeshua HaMashiach. Vienen falsas profecías, vienen falsos ungidos. Está repleto. Vamos a verlo nada más así. Ahí está, profeta, como yo te levantaré. Lo voy a hacer bien rápido, Hallamos al profeta. Otra vez, hallamos al profeta que dice Moisés. Otra vez. Ya van 3 citas. El profeta que dice Moisés. Hebreos, el profeta que dice también Moisés, el Hijo de Dios que había de venir. ¿Sí? Y ahí está, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd, las mismas palabras. Él es mi Hijo amado, a él oíd. El profeta que ha de venir, a él oíd. Otra vez, ¿él era profeta? Sí. ¿Él era el Hijo? También. ¿Se contradice? No. ¿Era el siervo? También. Lucas 9:35, este es mi Hijo amado, a él oíd. Respondió Yeshua y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. ¿Sí? Y en la misma parashá, los falsos profetas. Literalmente dice la palabra que van a ser lobos vestidos de oveja. Pero nomás que se rían y van a sacar el colmillo, ¿verdad? Miren.
¿sí? Y ahí en ese sentido, y con esto sí vamos a cerrar, ahí está en la paracha escrito, no le tengas miedo al falso profeta, es lo que dice, ¿sí? Y vamos a ver acerca de cómo identifico también al falso profeta. Vamos a ver, vámonos allá. Ahí está, miren. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. Entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Entre ustedes mismos. A ver quién es, levante la mano. Vamos a ver. Con todo esto, y lo voy a poner así para que vean la cantidad de información que hay en la Biblia. Obviamente con esta hora 15 que tenemos aquí no es exhaustivo. Hay que escudriñar la escritura, hay que ver realmente. Nos vamos a ir un versículo que ya, ¿sí se dan cuenta todos los que son? Ya voy en la 54 y que de todas hay que comentar algo. Aquí, en Mateo 7, que le hemos comentado en estas semanas que pasan, vamos a ver algo que es bien importante, y con esto vamos a terminar. Dice así: tengan cuidado con los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. Ahí están. ¿Quién es el Mesías? O sea que Pablo entendió lo que el Mesías estaba diciendo, se le quedó grabado y pone el mismo ejemplo. Esta es palabra del Yeshua. Tengan cuidado con los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. Fíjense qué tremendo. Imagínense al Galac, pero vestido así como de borreguito, ¿sí? Pero por sus frutos los reconocerás. Árbol bueno no puede dar fruto malo, y árbol malo no puede dar fruto bueno. El olmo no da peras, ni el chamizo uvas. ¿Sí se entiende? Eso es lo que está diciendo al 19. Cualquier árbol que produce buen fruto es talado y arrojado, que no produce buen fruto es talado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconocerás, dice 2 veces el Señor. No todo el que me diga, Señor, Señor mío, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga, lo leemos por favor, 1, 2, 3, el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? 12:50, porque cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el tal es mi hermano, mi hermana y mi madre. Trasládense al tiempo que fue escrito el más viejo de los evangelios, que es Marcos. Lo escribe como en el año 60 aproximadamente, pero está escribiendo en el año 60 lo que pasó en el año 27 al 30 más o menos. ¿Sí? Entonces nos trasladamos en aquel tiempo y dice el Mesías a los que les estaba hablando y les dice: hey, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Olvídate que estás aquí, trasládate allá. Ahora, el Marquito resulta que viene de Galilea y es convertido. Él ha entregado ahí su vida al Señor, ya ha estado viviendo, ¿verdad?, a la luz de su rabino en la sinagoga que le quedaba más cerca ahí de su casa. Él no piensa como mexicano, no piensa con la influencia americana y no tiene ni siquiera una pizca de influencia de ninguna denominación. No tiene nada contaminación de la que tenemos ahora. ¿Sí? Y él le dice el Mesías a él: hey, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¡Pum! ¿Cuál es la voluntad del Padre? Para él, hace más de 2000 años. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? No va a pensar, ¿sí?, en los evangelios, a ver qué escribió Pedro. No, él está pensando en lo único que tiene por experiencia. La voluntad del Padre está expresada en la Torá. No hay más. La palabra eterna. Es bien tremendo porque el profeta lo describe perfectamente. La hierba se seca y la flor se marchita. La gente va a venir y va a ir y venir. Generaciones van a morir y van a continuar otras generaciones. Pero la palabra del Señor es para siempre.
Lo escribió aún antes de que el Mesías creciera, que naciera, aunque es eterno, ¿verdad? Pero antes de que viniera y caminara en este mundo como tal, así, ya estaba escrito eso, estableciendo un principio de eternidad en la palabra y que no va a venir nadie. Y Mateo 5 lo comprueba por boca del mismo Mesías. Yo no vine a derogar ni la Torá ni los profetas, sino a hacerla repleta, a completar lo que mi Padre había traído y había hablado de mí. Ah, ¿quieren saber de mí? Pues lean a Moisés, lean a los profetas. Eso les decía a los conocedores. Y luego dice, porque el que haga la voluntad de Dios, el tal es mi hermano y mi hermana y mi madre. Estos son mi madre y mi hermana, dice Lucas 8:21, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Al que te guste más, ¿no? El que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El fruto del falso profeta, según el contexto de Mateo 7, ¿sí?, va a reflejar que no obedece la voluntad de Dios. Pero hicimos muchos milagros. La Torá no te dice que hagas milagros. Es un don que tienes que ejercerlo con responsabilidad. Pero también sacamos demonio. La Torá no te dice que saques demonios. Es un don y poder que se te da para gloria del Eterno también. Pero hicimos muchos prodigios y milagros. La Torá no te dice que hagas eso. Ese es un don que tú vas a ejercer en obediencia, pero que el fruto que tú tienes que dar es obediencia y sometimiento a la voluntad del Padre, así como yo, dice el Mesías, porque vas a seguir mis pisadas. Y yo no dije nada que no escuchara a mi Padre, y yo no hice nada que no hubiera visto hacer a mi Padre, y ustedes lo van a hacer exactamente igual, porque yo soy el hermano mayor, yo soy el redentor, yo soy el ejemplo. A mí me vas a seguir. Bien tremendo está esto. Y sigue, porque dice, el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor mío, no profetizamos en tu nombre expulsamos espíritus malignos, y en tu nombre realizamos muchos milagros. Y entonces les declaró, jamás os conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. En el contexto de la palabra de Dios, la palabra iniquidad del griego es anomos, y literalmente quiere decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Es del griego 4:5:8, dice anomía, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice? Carencia de ley. Son completa y totalmente diccionarios cristianos. La iniquidad, según el contexto bíblico, es carencia de ley. Relacionado con anomos, sin ley, referido a uno que rechaza la ley en rebelión. Significa sin ley y define esencialmente el rechazo de la ley o voluntad de Dios. No me estoy inventando nada, así es. Hermanos, estos son herramientas nada más, para que estemos firmes. Y espérame, es que no es así. La palabra de Dios dice otra cosa. En ningún momento me llames que estoy judaizando cuando estoy tratando de obedecer lo que la Biblia dice. En ningún momento me llames legalista, cuando, si eso es verdad, el mayor legalista que ha habido sobre la tierra es mi Salvador Jesucristo, Yeshua el Mesías. ¿Sí se entiende? Así está designado que sea. Pero no nos gustan los mandamientos pequeños, entre comillas. Nos gusta juzgar la palabra y decir esto sí y esto no. No, esto no tiene importancia. El Espíritu me revela. Cuando toda la palabra es inspirada por Dios, dice la misma palabra en el Nuevo Testamento, refiriéndose desde Malaquías hasta Génesis, yendo de atrás de enfrente para atrás. Y la entronización de la propia voluntad. Esto me encantó. Creo que lo saqué del Vine, que es un diccionario buenísimo, que es lo hicieron iglesias bautistas. Buenísimo, es muy buen trabajo. Significa sin ley y define esencialmente el rechazo de la ley o voluntad de Dios y la entronización de la propia voluntad. ¿Qué más maldad e iniquidad hay que eso? Si yo tuviera la mente de hace 2000 años, podría decir, no, pues está excelente la traducción, porque pues ¿cuál iniquidad o maldad es más grande que no obedecer la voluntad del Padre?
Pero como no estamos en 2000 años, iniquidad y maldad, aquí se puede interpretar pues como le dé la gana al mono, ¿no? ¿Sí me explico? Hay que entender el contexto bíblico y empezar a entender la Biblia así como tenía que ser. ¿Sí? Que el Señor nos ayude a poder caminar de acuerdo a su voluntad. A entender que la palabra de Dios tiene una interpretación correcta y podemos llegar a ella. ¿Podemos tener errores? Sí. No somos mejores ni nada, ni genios. Pero la realidad es que la palabra de Dios tiene un significado primario para nosotros como pueblo. Y tenemos que llegar a esos significados. Vamos a ponernos de pie. Créanme que siguen muchos más versículos. Esta presentación era de 100. ¿Sí? La reduje a 68. Y ahorita pudimos ver aproximadamente como unas 40 láminas. Y las vimos algunas nada más de flachazo. Para que vean la riqueza de lo que es estudiar la Biblia en todo su contexto fundado en las porciones de la Torá. Porque la Torá es el fundamento y de ahí se va edificando. ¿Quién es la Torá viviente? Yeshua el Mesías. ¿Hay contradicción o legalismo? Pues si él era la Torá viviente, ¿se imaginan? De él emanaba la vida y cómo es que podía representar lo que quería el Padre a la perfección. Perfectamente así. Sin ninguna tacha, sin ninguna cosita así sucia. Nada. Todo a la perfección. Y ahí el Señor es que nosotros quiere que nosotros a Él escuchemos. Que en Él pongamos nuestra vista. Amén. Que el Señor nos ayude a que sea así. Bendito Abba, te damos gracias. Porque eres tan bueno. Tu palabra es tan rica, Señor. Tu palabra, Señor, es verdaderamente rica. Y nos falta mucho por aprender. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Yeshua. Y que principalmente podamos ser imitadores de ti. De tu Hijo amado. Porque tu palabra nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ahí hallaremos descanso para nuestras almas. Y el profeta también dice, párate en la encrucijada y voltea hacia el camino, a la senda antigua, y ahí hallarás descanso para tu alma. Claro que no es casualidad y que tú quieres que tengamos shalom. Ayúdanos a entender tu palabra de principio a fin y hacer integral todo el mensaje. No ser selectivos con tu palabra, líbranos de eso, sino entender que todo viene de ti y que toda tu palabra es inspirada por el Ruach Santo. Ten misericordia, Dios, porque tu Espíritu Santo nos tiene que guiar a toda verdad. Es lo que dice tu palabra, que es lo que va a ejercer principalmente, a toda verdad, y nos va a guiar a santificación, porque es el Espíritu de santificación. En tus manos estamos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Yeshua, porque no somos libres de culpa. Gracias por esta temporada que nos lleva este mes a recapacitar, Señor. A hacer, Señor, arrepentimiento. A estar analizando, Señor, nuestra condición, nuestra manera de pensar, nuestro corazón. Porque la meta es, Señor, escuchar la trompeta y alistarnos, Señor, para la boda. Pasando por ese juicio, siendo limpios delante de ti. Gracias por tus fiestas solemnes y gracias por todo el significado que tienen en Cristo, en Yeshua, nuestro Mesías. En tus manos estamos, a ti nos encomendamos. Trae paz a nuestras vidas en el nombre de Yeshua. Amén.